Bueno, muchísimas gracias por tan afectuosa presentación. Estamos todos aquí hoy reunidos y agradezco muchísimo la asistencia de todos ustedes para compartir aventuras, para compartir andanzas de la mano de algunos de los grandes representantes del patrimonio segoviano que se encuentran fuera de España. Y lo hacemos de la mano de la Fundación de Castilla y León, que ha impulsado este proyecto Nostra Edmundi, del cual toman parte distintas universidades, como la Universidad de Valladolid, la Universidad de Burgos y otras instituciones como la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y profesionales de la gestión cultural como Patrimonio Global. Muchos profesionales para dar forma a este deseo de conocer y difundir todo ese legado cultural, artístico de Castilla y León que por avatares muy diversos hoy se encuentra lejos de España y por circunstancias a veces bastante azarosas traspasaron tales fronteras. Uno de los hitos de este proyecto en el cual estamos trabajando es la creación de un catálogo virtual que recoja estos bienes y que podamos contar las historias, las circunstancias por las cuales salieron de España, conocer sus viajes, conocer las manos por las cuales fueron pasando y hacerlo accesible a todo el mundo. Desde la página Nostra Edmundi pueden acceder a este catálogo, como digo, abierto, y en el cual ya de entrada, como pueden advertir, hay dos insignes representantes del legado cultural de esta provincia en cabeza, entre los primeros puestos. Yo tenía especial interés en que así fuera. Uno de ellos es el ábside de San Martín de Fuentidueña y el otro el monasterio de Santa María de Sacramenia. Conjuntos monumentales de los cuales hoy vamos a hablar. Como pueden advertir, la página no solo nos ofrece imágenes, el descriptor de las piezas, sino que también podemos conocer la historia por la cual, pues bueno, hoy se encuentra fuera de nuestras fronteras. Podemos conocer esas historias, incluso también podemos hacer un recorrido de las obras. Podemos viajar por el mundo para conocer las que se encuentran más allá de nuestras fronteras. Es decir, que si quisiéramos viajar a Nueva York o a Londres o a Berlín, podemos pinchar y ver qué obras se encuentran allí. La verdad es que el recorrido es apasionante. Podemos también ir explorando ubicaciones, explorando autores, porque detrás de cada pieza hay muchos personajes que hicieron posible esa salida. Y bueno, pues aquí tenemos algunos de los cuales vamos a hablar hoy, como ahí está William Randolph Hearst y otros y tantos personajes protagonistas de un modo u otro de esta gran dispersión del patrimonio. Pero hoy tenemos unos protagonistas y yo me voy a ocupar de los primeros. Estos dos monumentos segovianos tienen diversas circunstancias que los unen. El hecho de que, por ejemplo, estuvieran declarados monumentos nacionales, que los dos, en 1931, en el mismo momento fueron declarados monumentos nacionales, con escasa aventura para su fortuna, todo hay que decir, porque el monasterio de Sacramenia recibió tal declaración cuando buena parte de sus dependencias ya estaban fuera del país. Y por lo que se refiere al ábside de San Martín de Fuentidueña, de poco le valió tal declaración porque un acuerdo bastante sorprendente del gobierno de Franco permitió su exportación, como tendremos ocasión de ver a continuación. Pero no es la única circunstancia que les une, hay más. El hecho de que se encuentren muy próximos geográficamente, porque dista escasa distancia entre ambas localidades. Por otra parte, el hecho al mismo tiempo de que detrás de su exportación estuvieran importantes magnates. En el caso de Sacramenia fue William Randolph Hearst, guiado por el deseo, como veremos después, de crear un gran museo para la Universidad de California. Y por lo que se refiere a San Martín de Fuentidueña, el gran magnate que estuvo detrás fue John Rockefeller Jr.,
En este caso, también con el propósito de completar las dependencias de un museo que él había ayudado a nacer y a crecer, como era The Cloisters, del Metropolitan Museum of Art de Nueva York. Podríamos seguir con las circunstancias y avatares que les unen, que son muchas, como podrán ver en dicho catálogo. Otras, desde luego, no pequeñas, circunstancias importantes. Sacramenia salió de España en el contexto de una dictadura, en este caso la dictadura de Primo de Rivera. También ocurrió con Fuentidueña, en el caso de una dictadura, en este caso la dictadura franquista. Es decir, que hay lazos que los unen de alguna manera, pero más allá de estos, para mí hay algunos que son muy personales y muy queridos. Y es que ambos monumentos me unen a una persona muy, muy querida por mí, el profesor José Miguel Merino de Cáceres, que hoy debería estar aquí. Deberíamos estar mano a mano los dos hablando de estos monumentos, porque dedicó buena parte de su vida a estudiar los designios del monasterio de Sacramenia, de Arthur Vine, de William Randolph Hearst, y así nos conocimos. Y así trabajamos juntos durante muchos años. De hecho, el último libro que escribimos juntos, editado en el 2023, de Fuentidueña, Manhattan, pretende contar toda esa historia de cómo se forjó el despojo, y ambos íbamos a presentar ese libro en Segovia en junio del 2023, pero no pudo ser. A veces, pues bueno, la vida nos depara inciertos y reveses muy desafortunados, pero aunque no esté, quiero que de alguna manera su espíritu nos acompañe. Ahí está él, en uno de sus viajes a Sacramenia, en este caso al monasterio en Miami. Y empezamos por esta primera aventura, un caso excepcional. Ambos lo son a nivel internacional, porque no es en absoluto común que un monasterio medieval se encuentre repartido entre dos continentes, en este caso separados por el océano Atlántico, pero en este caso ocurre, y esto tiene lugar pues merced a los avatares que vamos a comentar. El conjunto monacal era excepcional, desde luego lo era para la provincia segoviana y para todo este ámbito castellano donde las abadías cistercienses tuvieron un especial peso, y sin duda Sacramenia respondía perfectamente en su estructura, distribución a las máximas del cister, tal y como puede apreciarse en este maravilloso dibujo de José Miguel que nos legó y que seguirá siendo el mejor referente que tenemos de esa imaginaria construcción que pudo tener en su día el monasterio. Como tantas otras abadías, como tantos otros conventos repartidos por toda la geografía española, sufrió extraordinariamente los avatares del siglo XIX. Mal que bien había llegado a principios del XIX completo en todas sus estructuras. Su origen era cisterciense, pero había ido sumando dependencias con el paso del tiempo y creciendo notablemente hasta el siglo XVII. Pero en el XIX, un siglo aciago para la protección del patrimonio artístico español, comenzó su desventura. Las primeras medidas desamortizadoras y su venta lo colocaron merced a propietarios que, lejos de tratar de preservar el conjunto monacal, lo que procuraron es sacar el mejor provecho, el mejor servicio del mismo. Si bien la Iglesia siguió manteniendo en la mitad de su estructura el servicio del culto, el resto del complejo monacal estuvo dedicado a fines realmente pueriles, desde almacén, de agaperos de labranza, sede de granja de labor, y con ello, pues bueno, acrecentando su deterioro. Aún así, Leopoldo Torres Balbás tuvo la oportunidad de conocerlo, de estudiarlo, de fotografiarlo, de realizar planos
antes de que se vendiera y saliera de España. El insigne arquitecto y profesor de la Escuela de Arquitectura de Madrid y restaurador de la Alhambra de Granada durante muchos años, publicó un artículo demoledor y desolador, y lo hizo en 1944, cuando él había visitado el monasterio en los años 20 y había visto cómo se encontraba, y se vio movido a publicar aquello cuando supo que todo estaba ya fuera del país y que nada se había hecho para preservarlo. Quiso de alguna manera, como ya hizo en otras ocasiones, dejar constancia de ese dolor, de esa impotencia ante lo que había ocurrido. Poco grato es el oficio de plañidera de la riqueza monumental destruida en nuestra patria día tras día, que vengo ejerciendo con enfadosa constancia. Y es así. Lo hizo con Sacramenia y, como veremos, lo hizo con otros tantos monumentos. En ese artículo publicado en Archivo Español de Arte, pues difundió algunas de las fotografías que él había realizado en los años 20 y donde el conjunto monacal podía todavía apreciarse en todas sus dependencias: iglesia, claustro, sala capitular, refectorio. Algunas de tales fotografías realizadas en los años 20 se conservan en el CSIC, en el Centro de Estudios Históricos, y podemos contemplarlas y, bueno, comparar lo que ha sido el antes y el después de ese extraño y singular viaje. Las palabras de Torres Balbás seguirán resonando durante mucho tiempo, porque son las palabras que expresan el dolor, la impotencia, y además puso ya, sin citar un nombre propio, puso el dedo en la llaga de por dónde se había producido esa salida, quiénes habían sido los protagonistas. Pocos años después, un publicista y comerciante norteamericano, conocedor de mis planos y fotografías, adquirió esas edificaciones para un millonario de su país. Desmontadas, salieron hacia los Estados Unidos sin protesta de nadie. Torres Balbás siempre se removía, le causaba especial dolor el hecho de que la administración no hubiera actuado a tiempo y no hubiera evitado semejante despojo. ¿Quiénes fueron los protagonistas? Muchos, pero los principales fueron estos: el magnate William Randolph Hearst y su agente en España, Arthur Vine. Tendría que poner muchos más, desde luego, porque protagonistas fueron quienes vendieron el conjunto monacal y protagonistas fueron los responsables de la administración que miraron hacia otro lado y protagonistas fueron todos los operarios que trabajaron en las labores de desmontaje, los responsables de aduanas que dejaron correr la mercancía. Hubo muchísimos responsables, pero bueno, estos fueron los que de alguna manera impulsaron el negocio. William Randolph Hearst era bien conocido por la sociedad española por ser el gran magnate de la prensa norteamericana. Tenía a su merced diarios rotativos por todo el país, agencias de publicidad, incluso compró una productora cinematográfica. Era un hombre realmente poderoso, que en la década de los años 20 lo fue más aún. Fue más rico, obtuvo más poder. Era de los mayores magnates del mundo en ese momento. Era célebre en España porque él había sido de alguna manera el artífice de la guerra cubana, puesto que con esa célebre frase a su corresponsal en La Habana, cuando le dijo: ponga las imágenes que yo pondré la guerra, vendió numerosos titulares en sus periódicos, pues haciendo ver que el hundimiento del acorazado Maine había sido provocado por las fuerzas españolas, y eso, pues claro, desató la guerra, pero al mismo tiempo hizo que sus diarios subieran como la espuma y con esos titulares sensacionalistas vendiera aún más. Pero no solo era conocido por esto, o no solo le conocemos por ello. Orson Welles inmortalizó la figura de William Randolph Hearst en una de sus películas míticas, Ciudadano Kane, una película muy osada por parte del joven cineasta, quien en el año 41 presentó una
caricatura de alguna manera del magnate que la RKO consiguió estrenar, limando las referencias directas a Hearst, pero donde se atisba un factor que es fundamental para nosotros, para comprender lo que después ocurrió con la obra que nos trae hasta aquí, el monasterio de Sacramenia, y es ese carácter acaparador, ese deseo de comprar y comprar y comprar, casi sin medida muchas veces, tesoros artísticos, en ocasiones sin que llegar a verlos, como el caso que nos ocupa. Él tenía numerosas mansiones repartidas por distintas ciudades norteamericanas y también en Europa. Era el caso de su apartamento oficial, su departamento en Manhattan, Clarendon House. Apartamento, no imaginen ustedes que es, no sé, un departamento en Chamberí de 5 habitaciones o algo por el estilo. No, no. El departamento en Manhattan tenía como sala principal una galería semejante, eran un quíntuples donde albergó buena parte de sus tesoros artísticos. Por ejemplo, sin ir más lejos, los tapices que ahí pueden ver son tapices procedentes de la Catedral de Toledo. Esa gran colección de armaduras en gran medida hoy puede contemplarse en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York. Es decir, el exceso, la megalomanía, la riqueza desmesurada y el deseo de hacer gala de ello fue una de sus pautas comunes de conducta. Otra de sus residencias fue esta, Beacon Towers, que adquirió a la familia Vanderbilt y en la que residió su esposa e hijos, mientras que para su amante Marion Davies construyó otras residencias en la costa californiana, como Ocean House en la playa de Santa Mónica o la que veremos después, Hearst Castle. Esto es muy interesante porque mantuvo a su esposa y a sus hijos en la costa este y a su amante en la costa opuesta, lo cual yo creo que pues, contribuía mucho a la paz familiar. Otra de sus inversiones fue el castillo galés de St. Donat. Pues bueno, ¿por qué no comprarse un castillo? Pues también lo adquirió, lo enriqueció, lo aderezó con antigüedades, en este caso adquiridas sobre todo en Reino Unido, y que ustedes probablemente conozcan o les resulte un tanto familiar, porque hoy en día es el Atlantic College, donde las infantas Leonor bueno, y su hermana han estudiado estos últimos años. Esta es otra de sus residencias, Cinderella House, en el lago Tahoe, que heredó de su madre y también reformó. Pero si sobrecogió a la sociedad norteamericana con una, fue con esta, Hearst Castle, que ha llegado a nuestros días, al menos así es como se conoce, y que erigió con vistas al Pacífico en unos terrenos, el rancho, él popularmente lo llamaba, heredados de su padre, George Hearst, y donde, bueno, quiso construir un complejo que fuera un poco más cómodo para pasar fines de semana, días de vacaciones, pero se le fue de las manos. Aquello empezó siendo un lugar residencial cómodo para los días de relax, pero claro, acabó convertido en diferentes residencias, una grande, la casa grande para él y sus invitados más cercanos, su familia, mientras que otros bungalows estaban destinados a todos los huéspedes que a menudo solía acoger, porque esos salvajes del cine, como se refería a los invitados que en alguna ocasión tuvo, así se lo decía su arquitecta Julia Morgan, se quedaban realmente sorprendidos con semejante fasto cada vez que iban un fin de semana a las fiestas organizadas por Marion Davies. Aquí la tienen, su amante, muy cercana a Charles Chaplin, con el cual Hearst tuvo sus rivalidades importantes, en gran medida por celos. Pero bueno, fueron muchas las figuras del cine que pasaron por esta residencia y bueno, han quedado inmortalizados en sus archivos. Un paseo hoy por la misma, conservada por el Departamento de Parques de California, nos regala un viaje por la historia europea, porque los tesoros que pueden ver en su interior no son recreaciones, o en la mayoría de los casos no lo son, sino que son obras históricas adquiridas en Europa y exportadas a fin de aderezar esta, como también hizo con otras residencias. ¿Cómo fue ello posible?
Pues porque contó con agentes muy audaces en distintos países, y en España contó con Arthur Vine. Ahí lo tienen. Un arquitecto que llegó a España junto con su esposa, Mildred Stapley Vine, y que tenían como misión, cuando llegaron en la segunda década del siglo XX a nuestro país, tenían como misión realizar fotografías de la riqueza histórico-artística española y editar libros que eran financiados por la Hispanic Society de Nueva York, porque fue el fundador de esta, Huntington, quien les envió a España. Pero en fechas muy tempranas, después de recorrer y recorrer todo el país, ellos se dieron cuenta que sí, publicar trabajos que fueron fundamentales y que en muchos casos lo siguen siendo, estaban muy bien. Pero si además se podía ganar dinero, pues mucho mejor, ¿no? Así fue como Mildred, que era amiga de la arquitecta de Hearst, Julia Morgan, en una carta dirigida en el año 21 le dice que, bueno, que son tantas las oportunidades que se les ofrece de hacer negocio que sería un verdadero desperdicio desaprovecharlas. Entonces, pues bueno, que ya puestos han decidido convertirse en anticuarios, lo cual hubo de resultar muy rentable. Y así es como se sucedieron historias del despojo artístico en nuestro país muy variadas de la mano de Arthur Vine y Mildred Stapley Vine, entre ellas esta rocambolesca aventura de Sacramenia. El episodio empieza en los años 20. Hacia el año 24, Vine recibe una noticia de su principal cliente y es que quiere un claustro importante. Da igual el tamaño, un claustro, ahí, a lo grande, apostando. Y no solo sería el claustro, serían más dependencias. Obviamente el deseo de Julia Morgan, su arquitecta, era satisfacer a Hearst, pero el deseo de Arthur Vine también lo era. Pero es curioso porque en ese momento el propio Vine ve esta labor prácticamente imposible. Yo creo que estas palabras son bastante elocuentes. Me temo que no será posible materializarlo, lo creía algo imposible. Bueno, él lo iba a intentar y además acaba la frase con un epílogo bastante interesante. ¿Quién sabe? Cosas más extrañas que están ocurriendo en España. Desde luego, todo era posible. Y así fue como inició su singladura recorriendo la geografía española y tratando de, bueno, satisfacerle, encontrar un claustro y lo que viniera detrás. Hasta que llegó a Sacramenia. Y entonces escribe a sus clientes y les dice que, bueno, creen que han acertado, han localizado algo interesante, que cumple todos los requerimientos. Habla de que se halla en un lugar realmente desolado, algo que para él es muy interesante, porque así pasaba desapercibido, pasaba más desapercibida la operación. Es de origen cisterciense, bueno, le hace una cumplida descripción del monasterio. Y hay que se pone a la tarea. Para persuadir a su cliente le manda numerosas fotografías que hoy podemos ver. La verdad es que yo cuando vi por primera vez todo el archivo Hearst, que está disperso, pero por lo que se refiere a su colección de arte, las fotografías, inventarios, están en buena medida recogidas en la Universidad de Long Island, en CW Post. Yo cuando ya no solo ver todas las carpetas y carpetas conteniendo obras y obras y obras compradas por Hearst, sino este monumento, todas las fotografías, la verdad es que me sobrecogí, porque no sé, era una oferta mercantil con un monumento tan especial, tratado como algo que podía ser despedazado, empaquetado, embalado y despachado cómodamente, que sobrecoge. Y le envió muchísimas fotografías, las cuales dan pista de cómo se encontraba en ese momento el monasterio. A principios del siglo XIX había sido comprado por el abogado, por un abogado Ramón Cano, que había procurado utilizar el centro para su mejor provecho. Pero es que posteriormente cae en manos de un artillero que realmente, pues bueno, ni que hubiera hecho ejercicios de artillería en el mismo, porque la verdad es que el conjunto quedó realmente devastado, hasta que finalmente la familia de Carlos Guitián
es quien acaba firmando el documento de venta al testaferro de Vine. No solo le envió imágenes, sino que Arthur Vine realizó planos muy cuidados del claustro y el resto de dependencias del monasterio. La verdad es que hubo un cruce de cartas. Las cartas se conservan en San Luis Obispo, las cartas que Arthur Vine envió a Julia Morgan, la arquitecta de Hearst, y son terribles, porque cada una de ellas te ofrece un retrato de la sociedad española del momento. Pero un retrato fantástico, porque ahí puedes interpretar cómo funcionaba la sociedad caciquil, cómo tocando las teclas oportunas se podía conseguir todo lo que se deseara. Y Vine, la verdad es que lo ilustra fácilmente. En sendas misivas donde, bueno, trata de negociar qué es lo que compra, qué es lo que desmonta. La verdad es que el hecho de que los dueños fueran afines a la dictadura militar de Primo de Rivera hubo de venir muy bien a Vine. De hecho, así se lo dice a Hearst, que bueno, como es una persona influyente, pues va a hacer todo lo posible para que la operación llegue a buen puerto y no tenga lugar ningún obstáculo que lo impida. Ahora sí, él reiteradamente insistía en que todo debía mantenerse con la máxima cautela, con la máxima discreción. No hablar del asunto. De hecho, en sus telegramas o en sus cartas siempre utilizaba en sus operaciones nombres en clave para no despertar sospechas. Porque algo terrible es que esto llegara a oídos de la prensa y que se desatara una polémica. Si esto fuera así, pues suponía un obstáculo a la operación y desde luego a su inversión. Él dice que le gustaría escribir sus experiencias porque su lectura respecto a esta operación y tantas obras hubiera sido fascinante. La verdad es que no lo hizo y hemos perdido una novela maravillosa, pero no lo llegó a hacer. El deseo de comprar Sacramenia tenía un objetivo y era crear un museo dedicado al arte medieval para la Universidad de California. De hecho, contaba con varios bocetos elaborados por el arquitecto Maybeck y Julia Morgan que tenían ese propósito. Y así José Miguel Merino de Cáceres lo apuntó hace años, a pesar de algunas hipótesis que había al respecto, incluso se llegó a decir que era para una de sus mansiones. No, él tenía el deseo de crear ese gran museo que sirviera a la memoria de su madre, Phoebe Apperson Hearst. Ella, ahí está la mano que mece la cuna, era la madre del magnate quien desde niño le había mostrado las delicias del arte y la cultura europea, le había llevado por viajes por toda Europa y de su mano había empezado a forjarse como un gran coleccionista. Pues ese era el objetivo, un gran memorial a su madre en la Universidad de California. El monasterio se vendió, buena parte de sus dependencias, solo la iglesia permaneció, como saben, en Sacramenia. Y lo que merece la pena también preguntarse es ¿cómo fue posible? ¿Hicieron algo las autoridades? ¿Tenían noticia? Sí, se sabía. Yo tuve la oportunidad de leer cartas de la Comisión Provincial de Monumentos de Segovia, cartas que llegaron a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, a la Dirección General de Bellas Artes. Había noticias de lo que estaba ocurriendo, de lo que se estaba, del despojo que se estaba propiciando en tal lugar. Sin embargo, había una circunstancia clave y que en ese momento pesaba sobremanera, y era que no estaba declarado monumento nacional y era propiedad privada. Y en ese momento las prerrogativas de los propietarios no eran nunca socavadas. Entonces, el hecho de que además este personaje tuviera grandes contactos, no solo el propietario, sino el propio agente, el propio Vine, facilitó sin duda alguna el negocio. Fue así cuando tras un largo año, piensen que las operaciones de ventas se cerraron justo ahora, hace 100 años, y durante el periodo siguiente se desarrolló
todo el proceso de desmontaje, desde fines de 1925, a lo largo de 1926, hasta que finalmente llegó el cargamento al puerto de Nueva York, tras haber sufrido 1001 peripecias, porque claro, de Sacramenia las piedras fueron empaquetadas, embaladas en paja, transportadas en camiones hasta Peñafiel. En Peñafiel luego se tomó el tren, pasó por Madrid, hasta que finalmente llega a la costa y es embarcado con destino a Nueva York, donde lo recibiría el magnate. Ahí no acabaron los sinsabores de este conjunto monumental, puesto que al llegar a puerto, las autoridades aduaneras detuvieron la mercancía por una cuestión que dependía del Departamento de Agricultura, y es que las piedras habían sido embaladas con paja, a pesar de los consejos de Julia Morgan de que se utilizara virutas de madera. Bueno, la escasa facilidad de acceder a estas o el ser más fácil para los agentes al servicio de Vine hacerlo con paja motivó que la aduana detuviera la mercancía y obligara a desempaquetar todo y volverlo a empaquetar, en este caso en cajas con virutas de madera. Las operaciones se dilataron tanto en el tiempo que acabó llegando el crack de la bolsa del año 29, momento en el cual las operaciones de Hearst y desde luego sus saberes empezaron a declinar, como el de tantos otros magnates, y se vio obligado a empezar a vender parte de sus bienes no productivos. Y sus bienes no productivos pues no eran los periódicos ni los medios de comunicación o agencias, sino que eran las obras de arte que atesoraba. Y el monasterio de Sacramenia estaba viviendo un purgatorio en un hangar del puerto neoyorquino. Ni siquiera llegó a verlo. Entre lo que compró por el monasterio, lo que pagó por su desmontaje, por su traslado, lo que siguió pagando por tenerlo almacenado en un hangar, la cifra llegó a $170.000 y se vendió por una cantidad irrisoria en los años 50. Es decir, en modo alguno compensó toda la inversión realizada. Muchas veces cuando se vendía una gran obra de arte, bueno, es que al menos allí en Estados Unidos recibirá el aprecio que aquí no se le depara. En este caso no fue así, porque estar almacenada durante años en un hangar, pues no puede decirse que sea un gesto de aprecio. Hearst nunca vio este monasterio, por el cual pagó una suma extraordinaria. En los años 50 realizó un nuevo viaje, y es que unos promotores inmobiliarios, Edmond y Moss, desearon, con este conjunto que fue subastado en Nueva York, crear un parque temático del medievo, un parque turístico, atractivo para los turistas. Hombre, no deja de resultar atractivo un monasterio cisterciense anterior a la llegada de Colón a América en Estados Unidos, y la verdad es que ese era el espíritu. Pero claro, aquí se encontraron nuevamente con una operación terrible. Esa es la imagen tan difundida de las cajas del monasterio de Sacramenia llegando al puerto de Everglades en Florida, y a partir de ahí creo que las imágenes hablan por sí solas. Esto es una imagen real, pero es que a veces la realidad supera la ficción, porque este es un fotograma de la película Ciudadano Kane, de los minutos últimos, cuando se hace ese recorrido de la cámara rastreando todas esas cajas y cajas adquiridas por el magnate. Pues sí, la realidad superó con creces la ficción. El remontaje no fue en absoluto sencillo, ni muchísimo menos. Era complejo, se contaba con los planos de Vine realizados en su momento, claro, con las imágenes, por ejemplo, las que había difundido Leopoldo Torres Balbás, pero fue una reconstrucción llevada a cabo por especialistas norteamericanos que contó con numerosas dificultades. Una de chiste, realmente de chiste, y es que en el almacenaje, se les ocurrió a los operarios señalar dos pandas del monasterio con una O, Oriente y Occidente. Con lo cual se encontraron ahí con un puzzle descomunal en tercera dimensión y, bueno, en parte explica
extraña reconstrucción llevada a cabo. Esa fue la difusión de este antiguo monasterio español en North Miami Beach, que pretendía congregar a los turistas. La verdad es que no tuvo el éxito que los agentes inmobiliarios esperaban y finalmente fue vendida a la diócesis de Florida. Ahí se encuentra hoy en día y este es el aspecto que luce tras su reconstrucción. Rodeado de palmeras, con una exuberante vegetación, pues creo que muy lejos de, como saben, es Sacramenia, es su emplazamiento de origen, lo cual obviamente está afectando a la conservación de las piedras. La verdad es que hoy es un conjunto, no sé si decir monacal, porque es como un experimento del doctor Frankenstein, ¿no? Unas piezas remontadas de aquella manera, lo que era, por ejemplo, en este caso el refectorio, pues allí es una capilla. Bueno, pues tiene otra lectura, otra interpretación, otra vida completamente diferente, y cabe decir que entre esas peculiares avatares allí se encuentran estos ángeles tenantes que proceden de San Francisco de Cuéllar, precisamente en el claustro. Es decir, que allí fueron a encontrarse en Miami dos hijos pródigos perdidos de la provincia segoviana, gracias a las audacias de Vine. Bueno, la verdad es que hoy es un espacio muy querido para la celebración de bodas y banquetes. Pues bueno, si pasan a ver la página de Spanish Monastery en Miami, verán que nos ofrecen unas fotos realmente atractivas sobre los eventos que allí se celebran. Además, tienen una oferta muy amplia porque tienes la oportunidad de celebrar la ceremonia en capillas distintas, dependiendo de si tienes más de 150 invitados, 80 invitados o 10 invitados. Ofrecen distintas dependencias, puedes hacer una boda al aire libre o una boda con banquete en el claustro, de día, de noche. Bueno, la verdad es que yo creo que es para planteárselo. Es una oferta realmente interesante. A mí me han cautivado algunas de las fotos que he recopilado de interesantes fotógrafos de estos eventos que hoy se dan cita en Sacramenia. Y es que, claro, tiene su aquel. Casarte en un monasterio medieval en Florida es realmente atractivo. Los efectos causados quedaron resumidos en el estudio maravilloso que hizo Merino de Cáceres, que, en primer lugar con motivo de su tesis doctoral, que dedicó al monasterio de Sacramenia y al monasterio de Óvila, y a sendos dibujos que nos legó. Ahí puede verse cómo era Sacramenia antes de su venta y aquí cómo quedó tras ella. El claustro ya no existe, el refectorio, la cilla, la sala capitular. Bueno, esos son los efectos. Pero él tuvo la oportunidad de restaurar lo que quedaba en pie, la iglesia, y bueno, podemos seguir disfrutando de ella, lo cual nos coloca ante esa paradoja, la del monasterio separado por un océano, que es un caso único en el mundo, ¿no? Además, antes de cerrar con ello, me parece interesante porque en lo que a la función se refiere, hoy en día en gran medida la comparten, porque también es un lugar muy querido para la celebración de bodas. Entonces, de hecho, la revista Hola nos ha regalado en distintos momentos sendos reportajes con ceremonias aquí celebradas. Por tanto, bueno, hoy propiedad particular, con sus propietarios muy interesados en la conservación del monumento, motivó pues la restauración, el compromiso de las distintas administraciones también en su mantenimiento y la labor que en este caso desarrolló Merino de Cáceres, que entre otras cosas pues bueno, nos permitió recuperar ese maravilloso rosetón que durante mucho tiempo permaneció cegado por un muro. Y esta es la siguiente historia que nos trae hasta aquí, no menos azarosa, la de un vecino hermano muy próximo, el ábside de San Martín de Fuentidueña, que hoy se encuentra erigido en Cloisters, en Nueva York. La aventura también se la extrae. Y la circunstancia de igual modo es única a nivel internacional. Porque en este caso sí estaba declarado monumento nacional. Por tanto, las españolas tenían el deber de preservarla, de conservar esta arquitectura. Y sin embargo, bueno, pues esto fue lo que ocurrió.
Estas son algunas imágenes de Fuentidueña en tiempos en los cuales tuvo lugar el despojo del ábside románico de la iglesia de San Martín, que como han visto, estaba encaramado en lo alto de la localidad. En ese momento buena parte del edificio se encontraba ruinoso, pero conservaba magníficamente el ábside. El interior de la nave servía como camposanto, función que sigue cumpliendo hoy en día. Conservamos numerosas fotografías de su estado, tanto en el Museo de Segovia, en el Archivo General de la Administración, en el CSIC, bueno, distintos archivos, y nos permiten pues, valorar las cualidades escultóricas y arquitectónicas del monumento. En este caso, ¿quiénes fueron los protagonistas del despojo? Aquí tendría que poner mucha gente, pero no me caben todos. He reunido algunos de ellos que poco a poco se les voy a ir presentando. El primero, John Rockefeller Jr., el heredero de la compañía petrolífera, que tuvo un especial interés en dedicar buena parte de su riqueza a la labor filantrópica. Por este motivo, compró unos amplios terrenos al norte de Manhattan, en Fort Tryon Park, en un entorno natural que para él era encantador, y allí quiso erigir un gran museo. Un museo que partía de la colección que tenía este escultor, el escultor George Ray Barnard, quien en su recorrido por Europa había ido comprando distintos claustros, esculturas, y que había erigido en este edificio neoyorquino. Rockefeller le compró ese conjunto y quiso donarlo a la ciudad de Nueva York, al Metropolitan. Y así fue como nació The Cloisters. Las vistas son estupendas de este conjunto un tanto desconcertante que pretende presentarse como un monasterio medieval europeo, pero que a decir verdad aúna dependencias que son de nueva construcción con otras que son implantes traídos de distintos rincones de Europa, preferentemente de Francia y España. Bueno, ahí a lo lejos tienen el ábside de Fuentidueña, apenas se le ve rebasando los muros. El conjunto, no sé si es fascinante, porque desde luego en su género lo es, pero también es desconcertante, y se aunan numerosos tesoros procedentes de España. Por ejemplo, ahí están las pinturas que proceden de San Pedro de Arlanza. En esta galería del claustro de Cuixà, por ejemplo, está la portada procedente de San Vicente de Frías, de Burgos. Este tapiz es de la Catedral de Burgos. Es decir, es un conjunto desconcertante construido gracias a ese intenso coleccionismo norteamericano de las primeras décadas del 20. El otro protagonista es James Rorimer, conservador de arte medieval del Metropolitan Museum of Art de Nueva York, quien hizo posible en gran medida los sueños de Rockefeller en este gran museo. Él, durante el tiempo de gestación de la construcción, en los años 30, fue el responsable de arte medieval, el conservador de arte medieval, por tanto responsable de las adquisiciones, de la distribución que debían de tener las obras. Y para todos, me imagino que será conocido porque fue uno de los Monuments Men, de esa unidad del Departamento de Estado norteamericano que tenía como misión durante la Segunda Guerra Mundial poner a resguardo los tesoros artísticos europeos amenazados durante la guerra, y que hace unos años quedó inmortalizado por un bestseller y por una película de George Clooney, en la cual Rorimer está interpretado bajo otro nombre por Matt Damon, que ni tan mal, oye. Ese fue el protagonista en gran medida de esta operación Fuentidueña. ¿Por qué? La historia es rocambolesca, se las trae. En los años 30, después de un viaje por Europa, Rockefeller llegó con una serie de fotografías y se las puso a merced de Rorimer y le dijo: este ábside podía ser interesante para cerrar una de las salas del Met, de Cloisters. Si querían que el edificio tuviera ese aire de monasterio, les faltaba un gran ábside que cerrara una de las galerías. Cuando analizaron más las imágenes y el agente francés que ofrecía esta obra, se dieron cuenta que el ábside no era francés, sino que era español, que procedía de una pequeña localidad de la provincia de Segovia,
razón por la cual, pues, bueno, fue visitado. Y aquí que a Rorimer le entusiasmó, no solo por la calidad arquitectónica y artística de la obra, sino por una muy práctica, y es que encajaba perfectamente de medidas. Entonces, era realmente lo que estaban buscando. Y es ahí cuando empieza, en los años 30, las negociaciones para comprarlo. O sea, el primer movimiento en la década de los 30 era comprar este monumento y sacarlo del país, como había ocurrido con tantos otros en los años 20, sin ir más lejos, el caso que acabamos de esbozar. Pero he aquí que, a pesar de mover sus piezas, tener un agente en España para encargarse de esas labores, además un agente muy profesional, empieza a darse cuenta que no va a ser viable. Estamos en los años 30. La Segunda República Española había incluido en la Constitución del año 31 un artículo, el artículo 45, que hacía responsable al Estado de la protección de la riqueza monumental y que decía, a fin de cuentas, que era de todo el país y que había un compromiso en su protección. Pero no solo eso, es que en el año 33 aprobó una ley de tesoro artístico que ponía especial celo en la protección del patrimonio y que pretendía acabar con el gran mal de las primeras décadas, que era la salida sistemática de tesoros fuera del país. Por tanto, se chocaron contra una pared. Se dieron cuenta que no era viable. ¿Por qué no era viable? Porque había sido declarado Monumento Nacional en 1931. Por tanto, esa circunstancia resultaba, al menos en ese momento, insalvable. Bueno, lo que ocurrió después es que llegó la Guerra Civil Española, después la Segunda Guerra Mundial, pero yo me he dado cuenta que de los personajes más perseverantes que he podido descubrir en un archivo, sin duda alguna, es este conservador del Metropolitan Museum of Art de Nueva York. Rorimer fue incansable. No se olvidó de ese tema, en absoluto, sino que en los años 50 volvió sobre él. Ya había pasado la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial. La verdad es que a principios de los años 50 sacar de cualquier país europeo un conjunto monumental de estas características era prácticamente imposible. Pero, sin embargo, él no cejó en su empeño, porque creyó que en los años 50 había unas condiciones más adecuadas para ello. ¿Cuáles eran estas condiciones? Pues las condiciones eran un clima de relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos. Se habían firmado los Acuerdos de Madrid del 1953. Franco deseaba salir del aislamiento político, buscando para ello, lógicamente, aliados internacionales, y el aliado principal que había encontrado era Estados Unidos, que a fin de cuentas le permitió entrar en Naciones Unidas. Y es así como Rorimer empieza a mover todas sus piezas de nuevo. La primera de ellas, la Embajada de Estados Unidos en Madrid, con el agregado cultural de su embajada al frente. Y le pide que hable con el ministro de Asuntos Exteriores español, Artajo, para ver, si como un acuerdo llamado a sellar las relaciones culturales, el estrechamiento de lazos entre España y Estados Unidos, se puede conseguir esa exportación. Por un lado, la embajada. Por otro lado, no solo el cuerpo diplomático, sino que movió sus piezas a través de los agentes comerciales con los que solía trabajar en España, como Raimundo Ruiz, a quien había comprado numerosas obras de arte. A Ruiz le encarga que hable con el obispo, que hable con el ayuntamiento de Fuentidueña, que toque esas piezas para facilitar, para allanar el camino. Pero el tema seguía realmente atascado. ¿Y qué es lo que hace? Contactar con sus amigos, con sus contactos en el mundo cultural, para que le ayuden a desatascar la operación, porque ya la tenía allanada con la embajada, la tenía en el cuerpo diplomático más o menos encauzada, pero claro, tenían un obstáculo que era el mismo, y es que estaba declarado Monumento Nacional. Entonces, ¿cómo con ese discurso nacionalista Franco iba a permitir la salida de un monumento nacional? No sabían cómo presentarlo, era muy difícil presentarlo a la opinión pública. Fue así como Rorimer recurrió a algunos de sus contactos. El primero de ellos, el hombre que tenía más crédito en el país, en el mundo académico, cultural, don Manuel Gómez Moreno,
que había sido director general de Bellas Artes y que había sido uno de los impulsores de que ese ábside o esas ruinas de Fuentidueña fueran declaradas Monumento Nacional. Yo recuerdo todavía, y lo comparto con ustedes, la emoción que sentí cuando vi, claro, a lo mejor soy un poco friki de estos temas, pero he de reconocer que me emocionó mucho ver esta carta en el archivo Gómez Moreno en Granada, porque años antes Merino de Cáceres, en un artículo que publicó, había dicho que probablemente Gómez Moreno fuera la pieza fundamental en esta operación, porque poco después su hija Carmen pues fue nombrada Assistant Curator del Metropolitan Museum of Art de Nueva York, y era como decir blanco y en botella, no era una hipótesis muy clara al respecto. Pero allí en el archivo Gómez Moreno se albergaban estas prendas. Y es una carta, yo vi dos que para mí me parecieron fundamentales. Una que Rorimer dirigió a Gómez Moreno directamente y otra que Carmen, la hija de Gómez Moreno, que estaba estudiando en Estados Unidos, envió a su padre. Yo lo primero que hice al salir del archivo de la Fundación Rodríguez Acosta en Granada, lo primero que hice ese día, recuerdo que fue llamar a José Miguel. Le dije, José Miguel, que lo he encontrado, que está escritas, están las cartas, donde queda claramente que Gómez Moreno fue fundamental. Recuerdo ese día y recuerdo también otro saliendo del Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares. Bueno, pues en esta carta, de la manera más sutil y educada, Rorimer le está diciendo que bueno, que a ver qué puede hacer, que ha conocido a su hija, que es inteligentísima, que es un gran valor y que desde luego ella tendría mucho que hacer si finalmente se desatasca el asunto de Fuentidueña. Bien, muy sutil, pero ahí estaba. Y en la siguiente carta, Carmen, que está hablando con su padre y es mucho menos sutil, se manifestaba de forma mucho más abierta. Tuve una larga conversación con Mr. Rorimer acerca de la ermita esa. Ya daba pistas. Todo el mundo está de acuerdo, Artajo, Gallego, el obispo y hasta el Papa, y sin embargo la cosa sigue estancada. Artajo era el ministro de Asuntos Exteriores, Gallego era el director general de Bellas Artes, el obispo y el Papa no hay que dar aclaraciones. Ella ha visto las fotos, incluso llega a decir, le he aconsejado que le escriba al mismo Franco, pero no se atreve a hacerlo hasta saber tu opinión sobre el estado del asunto. Porque Carmen creía que si se lo pedía a Franco, Franco iba a autorizarlo, pero sin embargo, pues bueno, piden la opinión de Gómez Moreno. Está atascado y le dice algo interesante. Si la cosa marcha, seguramente Rorimer me enviará ahí con amplios poderes para ultimar todo y estudiarlo bien. Como comprenderás, esto sería mucho más de lo que yo hubiera podido esperar en toda mi vida. Gómez Moreno, respetado en toda la escena académica, maestro de generaciones y generaciones de arqueólogos, historiadores del arte, con una presencia clave, académico en las dos academias, en la Real Academia de la Historia y en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, evidencia aquí su talón de Aquiles, su hija. Lo hizo, mueve las piezas, claro que movió las piezas y fue fundamental. Él envía una carta al ministro de Educación Nacional, firmada por Gómez Moreno, está en el Archivo General de la Administración del Estado. El día que vi esta carta, también lo primero que hice al salir del archivo fue llamar a Merino de Cáceres, le conté, está la carta de Gómez Moreno, y lo que le dijo al ministro fue que, bueno, que el edificio amenazaba ruina, que la realización del traslado no ofrece más complicaciones que el estar declarada monumento artístico, como si fuera poco. Pero bueno, incluso él llega a reconocer que fue de los primeros que llamó la atención sobre la necesidad de conservarla. Anda, caramba, el primero que llamó la atención sobre la necesidad de conservar ese edificio era quien escribía ahora al ministro para decirle que, bueno, que no suponía gran problema permitir su traslado. Ahora sí, se permitió recomendarle que, bueno, que ya que se hace, que se haga bien. Y entonces que la persona más perita que podría realizar ese desmontaje sería el arquitecto Alejandro Ferrand. Él recomienda al arquitecto, que había sido además Ferrand el responsable del traslado de San Pedro de la Nave. Y fue así como se gestó
una operación extraña, singular y creo que única a nivel internacional. Y es que, dado que la venta no era posible, porque, claro, ¿cómo iban a mostrar a la opinión pública la venta de un monumento nacional? Pues no era fácil. Gracias a Gómez Moreno y a Sánchez Cantón, en ese momento subdirector del Museo del Prado, Rorimer ve la opción de presentarlo como un intercambio cultural. Y en una carta que Rorimer escribe en el Castellana Hilton de Madrid, en el hotel, porque la carta que vi en el Metropolitan de Nueva York, en los archivos de Rorimer, lleva el membrete de este hotel madrileño. En esta carta, dirigida al director general de Bellas Artes, le ofrece la solución, tras hablar con sus colegas. Y la solución es, bueno, un intercambio cultural, que Fuentidueña quedara en calidad de depósito en Nueva York y a cambio el Met ofrecía al gobierno español una serie de obras, un catálogo a elegir. Y la oferta eran 6 paneles de San Baudelio de Berlanga, pinturas que habían salido de España en los años 20, el mismo año que salió el monasterio de Sacramenia, habían salido esas pinturas, esas que ofrecía y muchas otras que formaban parte del conjunto. Una pintura del Greco, de Pompeyo Leoni, la reja de la Catedral de Valladolid, podríamos haber recuperado la reja, pero no, que estaba allí en el Metropolitan, legada por la Fundación Hearst, 40 platos hispano-moriscos también de la colección Hearst, o bien cualquier otro artículo por un cheque canjeable, es decir, como las ofertas del supermercado. En esa carta parece que se conserva, yo vi en el Metropolitan, en los archivos del Met, están tachados las cifras, pero luego veremos cuáles eran estas. Eran hasta 100.000 pesetas por cualquier objeto. Pero además de ello se ofrecía, obviamente, a costear todas las labores que fueran precisas para el desmontaje y traslado, y como ahí queda claramente, pagar al obispo de Segovia, pagar al ayuntamiento de Fuentidueña, y pagar lo que la operación suponía. Francisco Javier Sánchez Cantón, subdirector del Museo del Prado, fue uno de sus grandes valedores, no solo Manuel Gómez Moreno. De hecho, ambos defendieron en las Reales Academias la necesidad de que éstas informaran favorablemente. Estos son palabras mayores. Que las academias que tenían entre su cometido proteger el patrimonio artístico del país, informar adecuadamente a la Dirección General de Bellas Artes para que se velara por su custodia, informarán favorablemente a este desmantelamiento. Pero Sánchez Cantón y Gómez Moreno ofrecieron esas cartas de apoyo que fueron recibidas por ambas Reales Academias. Además, Gallego Burín, director general de Bellas Artes, que era discípulo de Gómez Moreno, también era académico y también estaba en esa sesión de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando donde se debatió. Todas estas figuras fueron fundamentales. Es decir, la operación ya estaba trabada a nivel político y diplomático. Solo faltaba que aquellos poderes que se encargaban de la custodia, de velar por el patrimonio, asintieran con la cabeza. Y eso se resolvió en esos informes de las Reales Academias. Por si ello no fuera suficiente, Rorimer siguió actuando con sus agentes. Cuando Raimundo Ruiz se murió, pues siguió Arcadio Torres, un anticuario que tenía su establecimiento en Palencia y que negoció con el ayuntamiento de Fuentidueña y negoció con el obispo para facilitar el intercambio y recibió pagos por parte del Met por ello. Y por último, obviamente, la villa de Fuentidueña. Ahí el alcalde aceptaba, enviaba esta carta a la Dirección General de Bellas Artes aceptando la operación y recibiendo, por su asentimiento, por permitir la misma, 250.000 pesetas. El obispo recibió más, todo hay que decirlo, pero el obispado recibió más. ¿Estuvieron todos de acuerdo? No. Y esto realmente me parece importante porque cuando yo leí esta carta en el Archivo General de la Administración, emitida como voto particular por parte del académico César Cort, me pareció algo maravilloso, porque era como encontrar un mensaje en una botella que alguien ha lanzado en el año 57, esperando que
dejar constancia de lo que ha ocurrido y que se le dé voz, ¿no?, en algún momento. En esa carta particular en la cual César Cort se oponía a la decisión mayoritaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de informar favorablemente a ese traslado, él puso los puntos sobre las íes. Se trata de desmontar el ábside piedra a piedra, llevárselo y reconstruirlo en el Museo de los Claustros de Nueva York. A cambio de esto, los Estados Unidos ofrecen mandar otra obra de arte, además de pagar 800.000 pesetas al Obispado de Segovia y 250.000 al Ayuntamiento de Fuentidueña. Se ve claramente que se trata, en definitiva, de una venta. Porque aunque se considere que la propiedad continuaría siendo del Estado español, no es probable que el monumento vuelva jamás a España. Obviamente, no son las piezas de un Lego que montas y desmontas fácilmente y llevas de un lugar a otro. Y su firma última me parece de un compromiso y de una integridad fantástica, porque afirma: el académico que suscribe, se quedó solo, en el voto, no fue de los únicos que votó en contra, pero fue el único que formuló un voto particular. El académico que suscribe disiente del acuerdo tomado por mayoría de votos para autorizar el traslado del monumento y formula este voto particular para no tener remordimiento alguno de conciencia si alguna vez llegase a contemplar esta obra de arte en tierra extraña. O sea, era como decir: bien, se ha hecho, pero no con mi aquiescencia. Y yo creo que es realmente interesante. No fue el único. Entre las voces en contra, nuevamente, estaba Leopoldo Torres Balbás, quien en este caso en la Real Academia de la Historia mostró su disconformidad a ese informe, que también fue positivo por parte de la Real Academia de la Historia. Lamento mucho disentir, decía, pero acababa con algo: hoy, con el pie en el estribo, asentir al traslado de la iglesia de Fuentidueña sería renegar de toda mi vida. Y quiso dejarlo por carta a su compañero secretario de la Academia de la Historia, Vicente Castañeda. No fue el único. Luis Felipe de Peñalosa, presidente de la Comisión Provincial de Monumentos de Segovia, como bien saben, en el Museo de Segovia y su archivo, envió una carta, hoy podemos decir demoledora, por lo crítica que era a ambas reales academias, porque ese asentimiento lo habían tomado sin consultar en modo alguno a la Comisión Provincial de Monumentos de Segovia, ignorándola. Llamó la atención punto por punto a todo lo que se había hecho y sobre todo cómo esas instancias llamadas a preservar el legado artístico del país actuaban de ese modo. Era lo que de alguna manera irritó a la Comisión Provincial de Monumentos de Segovia, que el día que emitió ese informe estuvo presidida por el marqués de Lozoya como académico honorario. Quiso estar ahí como comisionado de honor para refrendar a la Comisión de Segovia, que había sido soslayada, había sido ignorada completamente en ese acuerdo, ni consultada, ni oída. Él se dolía como una vez más el patrimonio de Segovia era lastimado nuevamente, pese a los esfuerzos que realizaban, pero finalmente se llevó a cabo el desmontaje y traslado. Ahí tienen a Alejandro Ferrán dirigiendo las operaciones. De hecho, él nos ha legado un cuerpo fotográfico maravilloso donde podemos documentar toda la operación. Ahí tienen a Gómez Moreno con Alejandro Ferrán revisando las operaciones de Sacramenia, los operarios trabajando en su desmontaje. La verdad es que las imágenes son realmente poderosas. Todas ellas proceden del archivo Ferrán, que algunas de las aquí expuestas proceden del Colegio de Arquitectos de Cataluña, de la demarcación de Lleida. Ahí tienen, por ejemplo, a Carmen Gómez Moreno revisando las operaciones que se estaban llevando a cabo. Cada imagen es a cada cual más demoledora, más ilustrativa de esa diáspora del patrimonio artístico español. Una de las cuestiones que más preocupó a las autoridades españolas fue cómo presentarlo ante los medios. De hecho, esto irritó muchísimo al Metropolitan, que hacía más que escribir, bueno, necesitamos una nota de prensa consensuada entre el Metropolitan y el Gobierno de España para decir más o menos lo mismo.
Y desde el Met escribían y escribían, pero las autoridades españolas no contestaban, hasta que Rorimer ya remitió una carta muy incisiva a la Dirección General de Bellas Artes y dijo, bueno, es que van a llegar cajas y cajas al puerto de Nueva York, ¿qué explicación damos, no? Y finalmente, pues bueno, la comunicación fue clara. Las pinturas de San Baudelaire, por las cuales se cerró el acuerdo, 6 paneles de esa decoración mural, llegaron en el año 57, en el otoño de 1957 a España, y estos fueron los titulares de la prensa española. Cómo Franco había conseguido recuperar esas pinturas que habían salido del país y gracias a sus gestiones finalmente se recuperaban. Cuando llegaron se instalaron en una capilla creada al efecto en el Museo del Prado, que hoy bueno, ha sido completamente renovada. Estas son las escenas cinegéticas que el Met compró justo cuando tuvo la confirmación de que las autoridades españolas aceptaban el intercambio. Es decir, ni siquiera estaban en su poder, estaban en venta. Los coleccionistas que las tenían estaban dispuestos a venderlas, obviamente al Met o a quien fuera. Si el gobierno español hubiera deseado comprarlas, las podía haber comprado del mismo modo. Pero, bueno, así es como se articuló este singular acuerdo, razón por la cual estas pinturas se encuentran en calidad de depósito temporal indefinido en el Prado y el ábside de Fuentidueña se encuentra en calidad de depósito temporal indefinido en Nueva York. Esto también lo criticó la Comisión Provincial de Monumentos de Segovia. ¿Cómo que depósito temporal indefinido? Normalmente cuando se hace un intercambio se establecen unos márgenes de tiempo, No, depósito temporal indefinido. Con la llegada del cargamento a Nueva York y su reconstrucción, la verdad es que la prensa norteamericana lo presentó de una forma completamente diferente. Allí se le dedicaron grandes reportajes donde, por ejemplo, el New York Times cubrió con un amplio reportaje cómo esto era una verdadera odisea, haber conseguido semejante traslado. Claro, las autoridades españolas consiguieron el propósito. Esa relación bilateral con Estados Unidos se afianzó, llegaron las bases militares a España, España entró en Naciones Unidas, y finalmente el presidente norteamericano Eisenhower visitó el país en 1959, justo cuando se estaba remontando el ábside de Fuentidueña en Nueva York, que fue presentado en el Met en el año 61. Extraigo una frase que a mí me pareció realmente impactante de toda la documentación del expediente Fuentidueña en el Met, y es el discurso del presidente de la institución con motivo de la inauguración, en el acto protocolario en el cual tuvo lugar la inauguración de esta sala, y es: celebramos esta tarde un acontecimiento cultural único. Por primera vez en la historia, una gran nación ha permitido que uno de sus monumentos nacionales, un ábside románico íntegro, construido hace casi 800 años por piadosos artesanos de Fuentidueña, sea transportado a través del Atlántico como préstamo gratuito y generoso al pueblo de Estados Unidos. ¡Qué gran país! Con lo cual queda ese sentimiento, uno lee esas frases y lee lo que ocurre después, y sí mira con otros ojos algunas obras de ficción. Yo cuando estaba poniendo en situación toda la documentación de Fuentidueña, lo hablé con José Miguel, yo digo, este es como el guión de una película. Es que ni Miguel Miura, Berlanga o Bardem lo hubieran ilustrado mejor. Ellos lo hicieron para Bienvenido Mr. Marshall, pero a mí me recordaba mucho porque aquel pueblo de Villar del Río que se preparaba para la recibida de los americanos y festejaba con alegría toda la riqueza que iba a llegar, pues es que algo así ocurrió en Fuentidueña, porque recibieron ese dinero con el cual repararon una iglesia, pero es curioso y les extraigo esta misiva porque me parece muy interesante. Unos años después de ser inaugurado ese ábside en Nueva York, en 1963, el alcalde de Fuentidueña escribió a Rorimer y le dijo que habían tenido unas lluvias tan intensas que habían destruido algunos edificios de la villa
y que como había esos lazos tan fraternales entre el pueblo y el Metropolitan, que a lo mejor les podían ayudar generosamente, dado que tenían uno de sus grandes monumentos en calidad de depósito allí, que a lo mejor les podían ayudar para reparar y para afrontar los efectos de las lluvias. Rorimer, haciendo gala de esa exquisita educación de estudiante de Harvard, contestó de manera muy elegante al alcalde de este modo: están seguros de que el dinero que les dieron a cambio de este ábside ha sido muy bien invertido, y expresaba su sentimiento, pero que, bueno, no destinaban fondos a la beneficencia, ni dentro ni fuera de su país. Así que, bueno, muy bien, estupendo, pero vuelva usted mañana. Encantados de haberle conocido, el ábside está aquí. Sí, recuerda mucho esa película de Bienvenido, Mr. Marshall. Lo que resta, obviamente, es esto. La memoria de Fuentidueña, la memoria de Sacramenia habita, se alberga en estos lugares donde reina el silencio y donde reina el vacío. Allí todavía permanecen esos tímidos testimonios de la belleza que perdieron, pero nuestra labor como historiadores es rescatar del discreto lugar de los archivos las voces de aquellos que tomaron parte en tales despojos. Y como sociedad también tenemos una labor, que es cuidar la memoria y cuidar tanto la belleza que preservamos como la que dejamos escapar. Este tiempo necesita, sin duda alguna, de memoria y de belleza. Muchísimas gracias.